SER Podcast. Entramos en el Centro de Investigación en Sanidad Animal, el CISA. Hola. Es el laboratorio de mayor bioseguridad en España, uno de los pocos que hay en Europa. Estamos en el municipio de Valdeolmos, a unos 30 kilómetros al norte de Madrid. Llevamos a cabo investigación con patógenos, principalmente virus, que requieren una alta seguridad biológica. Noemí Sevilla es su directora. Tenemos más de 10.000 metros cuadrados de nivel de contención 3 y tenemos también laboratorios para trabajar con patógenos que requieren un nivel de contención un poco más elevado. En los próximos minutos de radio, un equipo de Hora 25 va a recorrer las entrañas de este laboratorio, en el que se investiga con COVID-19, con el virus de Crimea-Congo, que provoca graves fiebres hemorrágicas en los humanos, o con la fiebre aftosa, que puede generar miles de millones en pérdidas económicas al infectar a los cerdos. Por fuera parece un edificio normal, de oficinas, pero dentro se extienden decenas de laboratorios protegidos con un grueso muro de hormigón armado. Aquí 150 personas investigan las enfermedades más peligrosas para el ganado, también algunas que pueden afectar directamente a los humanos. Somos laboratorio de referencia de la peste porcina africana. El virus de la peste porcina africana es ahora mismo uno de los mayores peligros que nos acecha a España, porque se está extendiendo, está ya en Alemania. Es un virus que causa una mortalidad muy alta y que si llegase a introducirse en España supondría una catástrofe económica para nosotros. Lo más importante en este centro es el protocolo y la seguridad. Si hubiera un escape, las consecuencias podrían ser catastróficas. Tenemos unos niveles de contención muy altos. Tienes que ducharte antes de salir. De hecho, todo el material técnico con el que grabamos va a pasar una semana aislado en fase de descontaminación. Cuando nosotros salgamos de este centro, no podremos llevarnos las grabadoras, los micrófonos. Tendrán que estar aquí una semana descontaminándose. Nosotros estamos aquí, ¿vale? Esta es la entrada que habéis tenido. Este es mi despacho, esto por aquí. Y entonces por aquí vamos a entrar al P3. Todo esto es P3. ¿Qué es P3? El nivel de contención biológica 3. Nosotros le llamamos P3 para abreviar. Entramos por aquí y aquí tenemos una cafetería interna nuestra, porque nosotros hacemos toda la vida aquí dentro. Esto no es un sitio donde tú entras, sales. Entras a primera hora de la mañana y te vas a las 4:30 de la tarde. Y haces vida todo dentro, te metes tu comida dentro, ya lo veréis, tienes ahí tus microondas, te traes tu comida y comes, desayunas, todo ahí dentro. O sea, vosotros cada vez que entráis tenéis que pasar por el mismo proceso que vamos a pasar nosotros. Sí, todos los días. Todos los días. Entonces, al principio es un poco así, te intimida un poco, pero luego el día a día es muy cómodo trabajar así, te diré, porque no te ensucias la ropa, estás todo el día en pijama. Visto así. No, hombre, y estás todo el día en pijama. Entonces trabajar en pijama es como si estuvieses en tu casa, en ese sentido es muy cómodo. Pero bueno, esto en plan gracioso, ¿no? Pero realmente estamos sometidos, pues primero a unas situaciones que no están sometidas en otros laboratorios, entonces tiene una penosidad porque todos los días te tienes que duchar, te tienes que lavar el pelo todos los días, tienes que cambiarte de ropa, lo cual es incómodo, estás expuesto a los virus. Porque aunque nosotros trabajamos con todos los EPIs, los elementos de protección individual necesarios para no infectarte en ningún momento, el riesgo existe, o sea, el riesgo no es cero, nunca es cero en nada, ¿sabes? Y bueno, tenemos esta peligrosidad añadida. ¿Y eso no te asusta? No. Quiero decir, digamos que tenemos un compromiso asumido y no nos asusta, porque nosotros mismos sabemos cómo protegernos, sabemos los medios que tenemos que utilizar para protegernos y cuando realmente, somos súper cuidadosos porque los primeros que no queremos exponernos somos nosotros. En el CISA lo fácil es entrar, lo difícil es salir. Maripaz Mengíbar es técnica en seguridad biológica. El problema no es que traigáis nada de fuera, el problema es lo que os lleváis de dentro. Cualquiera de los patógenos con los que se trabaja, pues SARS-CoV-2, MERS, Valle del Rift, West Nile, priones. Nada más llegar, bajamos directamente al almacén. Si lleváis alguna venda, alguna tirita, algún parche, todo. Hay una coordinación permanente a través de unos walkies para conectar el interior y el exterior. Realmente no es operativo entrar y salir varias veces porque los científicos tendrían que estar descontaminándose, duchándose para descontaminarse cada vez que salen. Lo que me ha pasado de los micrófonos lo dejo en la mesa.
Todo el material que entra tiene que pasar por una máquina gigante. Es una zona que separa dos áreas de distinto riesgo biológico. En este caso, este almacén que no está en biocontención, de la zona interior que ya está biocontenida y la consideramos que está contaminada. Entonces, por esta cámara lo que hacemos es que pasamos al material que en este caso vais a utilizar vosotros, los micrófonos, las cámaras y demás, y en determinados momentos, si ese material se puede mojar, lo sacamos previo a una ducha química. ¿Una ducha química en qué consiste? Pues una ducha química es que esta cámara tiene una serie de aspersores que lo que hacen es que expulsan, en este caso por ejemplo, el producto químico que utilizamos es sosa, al 2 molar. Entonces tiene una bomba que va inyectando ese descontaminante, se le da una ducha a todo el material, se deja un tiempo de actuación y luego se le da otra ducha con agua para aclararlo. Con esto se logra esterilizar las superficies. Por aquí solo pasan los objetos. Román, ¿me recibes? Dime. Ya puedes abrir el SAS por dentro. Voy. Ahí está Román y ahora mismo va a pasar vuestro material. O sea, y ahora lo que va a hacer es limpiar esta zona por la que acaba de pasar nuestro material. Descontaminarlo. Nosotros lo que hacemos es descontaminar o esterilizar. Que no tiene nada que ver con limpiar. Nunca limpiamos. Vale. ¿Y esta ducha que está cayendo ahora es? Hidróxido sódico al 2%. ¿Y esto qué mata? Todo. Esto mata todo con lo que trabajamos en este centro. Prácticamente todo. Luego hay alguna excepción, porque siempre hay alguna excepción. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los priones, sí hay que usar su propio descontaminante químico específico. En el caso de fiebre aftosa le pasa lo mismo. Las personas tienen que entrar totalmente desnudas a través de una zona de vestuarios. Entramos por una puerta que se abre con una huella digital. Un cartel anuncia el laboratorio, NBC3. Esto indica el nivel de contención biológica, nivel 3. Y esta puerta es la que ya da acceso. Claro. En este caso el acceso está restringido y se necesitaría que los vigilantes te tomen la huella y ponerlo en el lector para activar la entrada. ¿Esto qué es? Pues son dos puertas enclavadas que no se abre una si no está la otra y es pues como un hall para hacer de barrera física desde esta estancia a la estancia de seguridad. Y este proceso hay que hacerlo completamente desnudo. Eso, hay que hacerlo completamente desnudo y sin reloj y sin nada. Y sin zapatillas y sin nada. Nos hacen quitarnos toda la ropa, toda, incluida la ropa interior. Y así sí, podemos entrar. Al otro lado, nos dan un pijama y ropa interior completa. El personal va identificado con distintos colores según sus funciones. El equipo de investigación va de blanco, seguridad biológica vamos de naranja, el equipo de limpieza va de azul, el equipo de animalario va de verde, mantenimiento va de amarillo. Es identificativo los colores. Y el tema de la ropa dentro, pues eso, toda la ropa de calle se queda en el exterior y dentro es ropa de trabajo, que no sale, se lava dentro, se autoclava dentro en el caso de que haya que ponerse ropa para entrar a bosques. Todo lo que se usa dentro se queda dentro. Por eso es el pasar desnudos y luego por darte la ducha también. En toda la instalación, cuando cambias de estancia, las puertas no se abren hasta que no se cierran las de atrás. Toda la instalación, todo el edificio va en presión negativa con respecto a la presión atmosférica y va por escalones. Entonces, las puertas lo que hacen un poco son las barreras para mantener ese gradiente diferencial de presiones que hay de una sala a otra. Entonces, el mantener esta cerrada antes de abrir esta, pues es importante para que la presión que hay de esa puerta hacia atrás no la rompamos. Vale. Hola. ¿Qué tal? Dentro del laboratorio, los científicos caminan rápido de un lugar a otro. Hay un sonido constante de puertas. Pues ahora mismo estamos en el pasillo que comunica Animalario, que lo hemos dejado atrás. Esta es la cafetería con los laboratorios. Entonces aquí, si queréis, podemos entrar a ver la cafetería, simplemente abrirlo para ver cómo... Esto es como una pequeña ciudad dentro de un nivel de contención 3, como podréis observar. Toda una vida dentro de un nivel de seguridad 3. Implica que tenemos presión negativa aquí. Quiere decir que nada puede salir para afuera, porque si tienes presión positiva empujando, tienes presión negativa. Entonces todo esto ahora mismo estamos en presión negativa todos. Entonces tenemos que tener puertas de contención para ello. Tenemos muros de hormigón armado para evitar cualquier tipo de escape habido y por haber. Y esto básicamente es lo que implica.
sobre todo la presión negativa. ¿Y vosotros podéis trabajar durante horas y horas y muchos años de vuestra vida en presión negativa? Supongo que sí. Yo llevo ya 20 años aquí casi. Javier Ortego es vicedirector científico. Es una presión negativa muy poco negativa, no es como trabajar en una montaña. Es simplemente lo suficiente para que el aire siempre de la calle entre hacia adentro y nunca vaya el aire de dentro afuera. Los investigadores nos permiten acercarnos a un laboratorio de fiebre aftosa. Es una de las peores enfermedades para el ganado. Fiebre aftosa es un virus que se transmite por el aire, es aerógeno. No sé si os acordáis, en el año 2001 hubo un brote en el Reino Unido y supuso billones de libras de pérdida económica, no millones, billones de libras. Se expandió hasta Holanda, supuso el sacrificio de una cantidad de cabezas de ganado enorme, por eso supuso la pérdida económica, y es un virus altamente peligroso. Este es el único centro autorizado en España para trabajar en vivo con este virus, el único en toda España. La fiebre aftosa provoca ampollas en las patas y la boca de los animales con doble pezuña, como los cerdos. Es una enfermedad silenciosa y es muy contagiosa. Les produce una patología que hay que sacrificar a los animales. Entonces, y además, cuando te quieres dar cuenta ya tienes toda la cañada totalmente infectada y tienes que sacrificar no solamente a esa granja, sino a lo que se llama todas las granjas alrededor en un radio de ¿cuántos kilómetros? Me parece 40 kilómetros o así suele ser el... No puede saltar al humano, pero aquí se trabaja a diario para desarrollar una vacuna que evite pérdidas inimaginables. Y el objetivo es principalmente proteger al animal, y en caso de que se infecte, que las consecuencias, la patología, los signos clínicos que produzca el animal sean los mínimos y sea tampoco la infección que no transmita de animal a animal. Entonces, una vacuna que elimine, erradique, no hay. O sea, simplemente se ha erradicado la viruela a base de vacunación. El resto, ya has visto COVID, ya has visto cualquier virus, es muy difícil erradicar. Entonces, si tú minimizas, si es sanidad animal, las pérdidas económicas y la transmisión y la patología en los animales, ya es suficiente. ¿Y se puede llegar a vacunar a todos los cerdos de España? Sí. Sí, de hecho, yo trabajo con un virus, ya también, el virus de la lengua azul, y la forma de controlarlo es por medio de la vacunación, es la única forma de controlarlo. También tienes el problema de que si los animales son virus de declaración obligatoria y en caso de haber brotes y no estar vacunados, no te permiten vender el ganado al exterior. Entonces ese es el mayor problema, no es que el animal se infecte, es que si hay un brote tú no puedes vender animales fuera de España y nos los tendríamos que comer. Imagino que con cerdos sería horroroso si tuviésemos que comernos todos los cerdos que producimos. Y lo peor, no se sabe cómo y cuándo puede explotar un brote en Europa. España hace, por así decirlo, de tapón para el resto del continente. En la Unión Europea no hay fiebre aftosa desde el año 2001, aunque ha habido algunos brotes por Bulgaria y demás, pero lo que sí que hay es una amenaza un poco constante. Esther Blanco es investigadora, lleva toda la vida estudiando la fiebre aftosa. Que es posible que incluso ni sepamos cómo podría llegar, pero sabemos que puede llegar. En el caso actual, la amenaza continua que tenemos de alguna manera es que sobre todo en el norte de África hay brotes, no es endémica, pero es esporádica con bastante frecuencia. Entonces ahí las distancias son cortas, y siempre puede haber algún paso de este virus o existe ese riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, pues el desarrollar estrategias que te permitan controlar el virus, o sea, como preventivo, una vacuna, o bien para detectarlo, un diagnóstico rápido, pues son herramientas que pueden ser muy útiles para el control de esta enfermedad. El trabajo aquí es extremadamente cuidadoso. Los científicos utilizan equipos de protección individual para manipular los virus. Normalmente, por ejemplo, en el caso de aftosa, te lo puedes llevar en las mucosas, tanto en la nariz como en la boca. Por eso, al salir, te obligan a expectorar y a lavarte la nariz, porque puede ir en mucosas. O sea, infectar el virus no te va a infectar y no vas a ser un transmisor, pero vas a ser un vehículo que te lo puedes llevar. Nunca pasa nada, pero si hay un accidente, todo está muy medido. Tú puedes estar con tu plaquita, te vas a mover y se te cae, por lo que sea. Entonces ya el virus ya no lo tienes contenido, no está dentro de la cabina, no está dentro del frasco donde lo llevas. En este caso se tendría que evacuar al personal que hay dentro, entraría seguridad biológica y recogería el derrame biológico que hay con un producto químico para neutralizarlo. Las lucecitas estas que tenemos aquí,
¿Qué nos indican? Pues esto lo que son 2 alarmas que indican la presión que hay dentro del laboratorio en referencia a la que hay en el pasillo. Entonces, si la luz está en verde, no hay ningún problema, es que la presión está bien. Esto es lo mismo, por norma y por protocolo del centro, hay establecida una presión en el interior, que son menos 60 pascales, y entonces siempre tiene que ser visual la que hay dentro y la que hay en el pasillo, por si hubiera algún problema, detectarlo rápido. En caso de que esa presión baje y se igual a la del pasillo, se activaría una alarma visual, que sería la luz roja, y además una alarma sonora. Al avanzar, distinguimos los laboratorios estándar de los no estándar. En estos últimos, los investigadores recaban datos, pero no tratan directamente con virus. Aquí está lo mollar del trabajo científico. Javier Ortego estudia el virus de la lengua azul y la fiebre hemorrágica epizootica. Que lo llamaban el virus zombie de las vacas, y estamos intentando desarrollar vacunas. Esta última trae a los ganaderos de cabeza. Pero sí es verdad que les afecta mucho pues eso, al aspecto físico del animal, a la producción de leche, les afecta mucho y claro, es un problema gordo. ¿Qué más? Hablan de que puede producir esterilidad, tanto en los toros como en las vacas. Se habla de que puede producir abortos. Entonces, bueno, pues y unas vacas están continuamente preñadas, sobre todo las lactantes, las que están dando leche, quiero decir. Entonces, es un problema gordo. Y este virus, además, se transmite por un artrópodo, por un mosquito. Entonces, tienes ese problema añadido, que es muy difícil de controlar la infección porque el mosquito está purulando. Y empezó en el 22 a finales por Andalucía y ya está en Francia, o sea, ha atravesado la península ibérica. La clave está en impedir que el vector, el mosquito, lleve sangre contaminada que pueda infectar a otro animal. Si una vacuna es capaz de reducir el nivel de virus en el animal, o sea, que en sangre haya menos virus, al mosquito le va a costar más infectarse y va a ser más difícil la transmisión. Eso ya sería un éxito. Aunque aquí se investiga con enfermedades de los animales, un puñado de ellas pueden saltar a los humanos. Es lo que se conoce como zoonosis. La fiebre de Crimea-Congo, por ejemplo, ha matado en España a 5 personas en 10 años. Es transmitido por garrapatas, entonces realmente... Gemma Lorenzo es la investigadora especializada. El vector del virus, al estar en el campo, los animales, pues ya sea animales domésticos o animales salvajes, al entrar en contacto los ganaderos con estos animales, pues pueden contagiarse. En los animales esta enfermedad no se detecta porque son resistentes a ella, pero en los humanos puede ser fulminante. El problema grave que tenemos en España es que los animales son reservorios de la enfermedad, pero realmente tiene una viremia muy corta y prácticamente no hay signos, con lo cual pasa totalmente inadvertido. Es el momento en el que realmente el hombre es el que realmente muere de la enfermedad. O sea, puede ser asintomático, puede causarte como todos, una gripe. Entonces tú piensas que es que a lo mejor le pasó eso, piensas que tienes una gripe, vas al hospital, de repente te tratan como eso y al final termina en 3 o 4 días, eso sigue avanzando. El caso que hubo más conocido, yo creo que fue el de Ávila, realmente cuando la persona acudió, que luego además se contagió la enfermera, ¿no? O sea, realmente él ya tenía prácticamente la pierna necrosada. Toda la instalación tiene una protección biológica de nivel 3, pero hay un sitio todavía más profundo. Los científicos lo llaman P3+, y es el laboratorio de contención máxima. Entonces, en este caso, por ejemplo, se trabaja con SARS-CoV-2, Valle del Rift. Una de las medidas de seguridad que tiene es que el acceso está controlado, igual que para entrar al NCB3 tienes que poner la huella y previamente la dirección del centro ha dado autorización para que entre. Todas las puertas que hay, que está dividido en un hall de entrada, una ducha química y el laboratorio, son puertas herméticas. Tienen una goma neumática que lo que se hace cuando se cierra es que coge presión, se infla y evita que en cualquier momento, por algún error que pueda haber en la instalación, el aire salga. Aquí tuvieron que abrir los ojos de animal que una persona envió a la Embajada de Ucrania en España en 2022. Sospechaban que tenía ébola. Y de repente llama Noemí, dice la directora, y dice que nos llevan el ojo al CISA, porque como es un ojo de animal, entonces vino la policía, custodiado todo, tuvimos que movilizar. Tú estuviste, yo creo, ¿no? De guardia. Seguridad biológica y nada, meternos en un box como de infectados, o sea, como si fuese la cosa más peligrosa del mundo, abrir el sobre, sacar el ojo y procesarlo pues para ver si tenía algún patógeno
sospechaban, luego pues, hablando con el Carlos III, que podía ser ébola, pero bueno, era una sospecha pero es algo que llega y por si acaso hay que analizarlo. Al final no tenía nada. Y al final no tenía nada, pero ni el de España ni el de los que mandaron al resto de embajadas europeas. Nunca puede haber solo un científico en el laboratorio y los trajes que llevan tienen un sistema para que el científico que está dentro respire solo ese aire, nunca el aire que está en la estancia en la que trabaja. Siempre en todo el centro se tiene que trabajar de 2 en 2. Obviamente es impermeable a entrada de cualquier tipo de líquido, de lo que sea, y son de presión positiva, ¿no? Entonces tú te pones el traje, te lo cierras herméticamente. Aquí llevas una tráquea que se llama, que va conectado a un motor con unos filtros. Todo el aire que entra de fuera a adentro va a entrar filtrado. Entonces tú dentro vas a estar trabajando con aire limpio y bueno, vas a poder trabajar con la comodidad más o menos que te puede dar esto, porque lo llamamos los minions. Esto obviamente al entrar aire se te hincha y bueno, es más o menos incómodo. Pero ¿cuánto tiempo podéis trabajar con estos? Pues yo creo que depende de lo que duren las baterías, pero como 3 horas, ¿no? 4 horas, como muchísimo. Este laboratorio es el corazón del CISA y la entrada es aún más compleja. Las puertas se abren y se cierran con una goma neumática que mantiene el aislamiento. Se hincha y se deshincha como un globo. Hemos estado en un hall o zona limpia que le decimos aquí, ahora vamos a pasar por una ducha normal, convencional, y ahora la siguiente parte, que ya tiene una puerta neumática y hermética, da acceso a una ducha química. Y ya de esa ducha química accedemos al propio laboratorio. Hay que pasar por una ducha química, donde el olor es realmente fuerte. En esta ducha química lo que se hace es que el procedimiento de salida te indica que hay que descontaminarse antes de salir, esperar a que el descontaminante actúe y luego aclararse. ¿A qué huele aquí? Huele a descontaminante, a Vircon. Esto es una ducha hermética, no tiene ningún tipo de ventilación, entonces a lo que huele es al descontaminante que utilizamos. El sonido que indica que la goma se está despresurizando. Está soltando el aire la goma y ahora cuando ya termina de soltar todo el aire podemos entrar. Tiene cara de asustado. Aquí dentro hay una presión negativa de menos 90 pascales. No hace nada. Sobre nuestros cuerpos no hace nada. Sobre los agentes patógenos sí. Y neveras ultracongeladoras con virus latentes. O sea, ahora aquí hay virus, hay SARS-CoV-2 ahí. Ahí hay virus. O sea, esos virus están ahora congelados. Sí, a menos 80. ¿Y luego para reactivarlos? No, los virus, nada, lo descongelas a temperatura ambiente y ya está, no pasa nada. O sea, como sacar el pollo del congelador. Sí, lo que pasa es que, claro, vamos a ver, los virus muchos son sensibles a temperatura, entonces los tenemos que guardar a menos 80 porque si no pierden lo que pierde concentración de virus. Se estropea básicamente. Entonces lo guardamos ahí y los descongelamos única y exclusivamente si los vamos a usar, o bien para infectar células que habréis pasado por las cabinas, lo veréis, o bien porque tenéis que inocular a un animal. Este laboratorio tiene su propia caja de filtración de aire, que luego vamos a ver las plantas técnicas. Eso significa que el aire de esta sala, única y exclusivamente el de esta sala, tiene su propia caja de filtración de aire, se filtra. Y después de esa filtración va a los conductos generales de filtración de aire. Eso supone que este aire se filtra 2 veces. Al salir, los científicos tienen que seguir otro procedimiento muy riguroso. Ahora aquí el proceso de salida normal, pues las 2 personas que hayan estado trabajando tienen que rociarse con un descontaminante químico, esperar el tiempo de actuación correspondiente y luego aclarárselo. Dependiendo del equipo de protección individual que utilice, o bien se desecha o bien se reutiliza. Nos adentramos ahora en la parte superior del sándwich. Hay cientos de conductos de ventilación, cada uno conectado a un laboratorio. Es probablemente el lugar más importante porque mantiene la presión negativa en todo el centro e impide que nada escape. Los elementos que veis aquí en el centro son cajas de filtración de aire. Esta en concreto, por ejemplo, tiene cada una 6 filtros y 6 prefiltros. El elemento más importante de la caja es el filtro. En concreto son filtros EPA H14, que son filtros de alta eficiencia. Eso significa que retienen hasta un 99,9997% de las partículas.
sea que son filtros de una eficiencia muy alta. En el lado opuesto, en el subsuelo, se procesan los restos, sólidos y líquidos, tanto de animales con los que se prueban vacunas como todo lo demás. Esta máquina es un separador de sólidos que contiene un tamiz, y entonces a través de ese tamiz pasa el sólido y se intenta dejar el líquido lo más limpio posible de sólido en suspensión. Ese sólido cae en ese cubo y ese cubo, una vez que está relativamente lleno, lo que hace es que se cierra y se gestiona como residuo biopeligroso. Unos escalones más arriba, el animalario y la sala de necropsias. Hay una camilla muy grande porque ahí podemos abrir hasta una vaca. Entonces aquí ahora mismo no están haciendo ninguna necropsia, pero ahí se entra, ahora os indicaremos por dónde. Metemos al animal en una antesala que se le seda y luego ya se procede con el sacrificio del animal. El animal no sufre durante el sacrificio y aquí pues se le hace la necropsia. ¿La necropsia consiste? Pues una autopsia. Abrir al animal y determinar la causa de la muerte, que en este caso lo sabemos porque le hemos inoculado el virus, pero sí se puede determinar, pues se cogen trozos de tejido, se ve dónde ha replicado el virus, dónde no ha replicado, que eso para nosotros es importante también. Aquí se ensayan vacunas con animales. También analizan los tejidos enfermos para ver cómo actúan los virus que les inoculan. Aquí os tenéis que poner unas calzas. Pues estamos en el animalario del CISA. Es un animalario que se encuentra dentro del nivel 3 de contención y a su vez dentro tenemos 20 boxes con diferentes niveles de bioseguridad. Es uno de los lugares más peligrosos del CISA porque el contacto con el animal es casi directo. Soy Cristina Jurado, soy la responsable del animalario del CISA y soy veterinaria. En función del patógeno que vayamos a utilizar o si es un experimento no infeccioso, utilizaremos uno u otro tipo de boxes. En una sala, a una baja temperatura, hay varios bidones con truchas. Con ellas prueban la reacción a determinadas sustancias en la dieta. No, las truchas requieren esta temperatura y de hecho algunos virus, por ejemplo, si tenemos temperaturas elevadas se inactivan. Entonces aquí es muy importante este mantenimiento de temperatura, lo que os digo, en torno a 10-12 grados. Pero lo más común son los ratones. Estos en concreto vienen de otros compañeros de línea que tienen un ratonar que producen ratones con unos estándares genéticos determinados en función de la línea con la que tengan que trabajar los investigadores. Y además hay casas comerciales que te producen también distintas líneas de ratón. Entonces, en este caso, estos ratoncitos llegaron ayer del centro que decimos y están en un periodo de aclimatación. Todos los científicos tienen interiorizadas unas estrictas normas de bienestar animal. Como veis, tienen además un montón de cositas dentro de la cubeta, parece un parque de atracciones de ratón. Entonces, esto es un aspecto muy importante. La legislación nos lo exige, pero además nosotros luchamos por ello. Entonces, siempre aportamos material de enriquecimiento. ¿Y por qué ratones? O sea, ¿por qué la experimentación más común es con ratones? Pues es la especie más utilizada quizás porque es la más sencilla de emplear. Además puedes utilizar un gran número en un espacio muy reducido y la mayoría pues están modificados genéticamente para adaptarse a esa utilización frente al patógeno o la enfermedad que necesites utilizar. Por ejemplo, estos pueden utilizarse para estudiar virus que afectan, por ejemplo, a las ovejas. Y estoy evitando utilizar una oveja, que es un animal mucho más grande, que tiene pues unas características más complejas. Los animales sanos nunca están en contacto con los infectados artificialmente. El CISA es laboratorio de referencia para peste porcina africana de la Unión Europea. Para poder realizar el diagnóstico se necesitan células, las células de la serie blanca del cerdo para poder amplificar el virus, porque este virus es un poquito especial y necesita este tipo de células. Por ejemplo, utilizan unos cerdos para sacarles sangre y otros para probar vacunas, pero nunca se mezclan. Entonces, tendríamos dos opciones, o extraerlos a nivel pulmonar, lo que supone sacrificar al cerdo para extraerle los pulmones y estas células en concreto, o tenemos la otra opción que es la donación de sangre. Entonces, lo que hacemos semanalmente es extraerles un volumen de sangre adecuado, que suele ser en torno a medio litro, a una de ellas, y esa sangre se le proporciona al laboratorio para obtener esas células y poder replicar el virus. Hoy es que se ha hecho extracción de sangre y cuando se realiza esta extracción, como comentaba también Noemí, al animal normalmente despierto pues no colabora, y más en una extracción que es de medio litro. Tienes que estar por lo menos media hora conectado a un equipo, pues como cuando tú vas a donar sangre, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es dormir al animal y separarla del resto. Tenemos 3 animales que conviven en grupo de forma permanente y pues tenemos que separarlas para evitar que haya cualquier accidente y porque el cerdo pues también tiene sus peculiaridades. Cuando hay un congénere dormido, pues tienden a acicalarlo en exceso y a veces pues les hacen heridas y hay canibalismo. Entonces, sí, así es. Bueno, de hecho en las películas lo hemos visto alguna vez, ¿no? Que les echan a los cerdos a gente.
Entonces, aquí hacemos esta separación preventiva para evitar cualquier problema. Es este primero. Están ahí dormiditas, descansando. ¿Y a estos cerdos se les ha inyectado qué exactamente? Estos cerdos forman parte de un experimento para el desarrollo de una vacuna frente a la peste porcina africana. Entonces, ha pasado ya el periodo de aclimatación, en el que hemos tenido tan tranquilas a las cerditas, y ya se ha realizado una primera vacunación. Entonces, se les ha administrado la vacuna, en este caso, en este experimento, pues hay distintas vías de inoculación. Se han testado estas 3 vías, posteriormente se realizará una revacunación y, finalmente, en sanidad animal lo que se hace frecuentemente es exponerlo al patógeno. ¿Vale? Tenemos esa fase final, es el desafío. Entonces, les metemos el virus infeccioso y entonces comprobamos qué ocurre. ¿Hay protección? ¿No hay protección? ¿Desarrollan enfermedad? ¿Tenemos sintomatología clínica? Etcétera. Entonces estamos en una primera fase que es la de vacunación. Como os digo, es un virus vivo y en este caso pues ya se considera infeccioso desde el principio, porque tienen ese virus, aunque está atenuado, pero ya tiene el virus de la peste porcina africana en el box. Sin ser snob y asumiendo que hay que experimentar con animales para el bienestar y la salud de todos, pero ¿esto a vosotros no os da un poco de pena en el sentido de trabajar permanentemente con animales que sabéis que van a ser sacrificados? Claro, o sea, yo como veterinaria y como amante de los animales, pues me genera cierta sensibilidad, pero tienes que pensar que esto lo estás haciendo por un bien superior. Estás intentando buscar una solución para que si hay un brote de peste porcina africana no se vayan a sacrificar todos los animales que hay en esa región en un radio de 3 kilómetros y de 10 kilómetros, que son las medidas que se aplican cuando se notifica esta enfermedad. Si yo consigo una herramienta para luchar frente a esta enfermedad, pues conseguiré evitar muchas más muertes y de una forma mucho más cruenta y dolorosa que este experimento. Al salir tenemos que volver a quitarnos toda la ropa, lavarnos las manos, frotarnos las uñas, expectorar, toser y escupir, y después una ducha de una duración muy determinada, una ducha de paredes de metal, absolutamente blindada. Y así todos los días, en esa ventana a la ciencia, ajena al mundo, pero fundamental para la salud de nuestro país. Un reportaje de Alejandro Becerra y Aimar Bretos. Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.